Hola, muy buenos días. Un gusto nuevamente presentar otro video sobre los medicamentos más usados en el área de urgencias. En este caso vamos a hablar un poco sobre 4 medicamentos, eh, iniciando con la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico glicopeptídico, pero solamente es eficaz en bacterias gram positivas. La vancomicina es un bactericida, es decir, que destruye la bacteria como tal y ejerce sus efectos uniéndose a los precursores de la pared celular de las bacterias, impidiendo así la síntesis de estas. El punto de fijación de la vancomicina es muy diferente a la de las penicilinas y el resultado final es que haya una alteración de la permeabilidad de la pared celular de la bacteria, por lo cual la bacteria no va a tener cómo crecer y cómo hacer el daño. La indicación es dosis más o menos usualmente de 1000 miligramos intravenoso, ¿cierto? O 15 miligramos kilogramo intravenoso cada 12 horas. Esto puede variar de acuerdo a la necesidad del paciente y de acuerdo a su enfermedad. Se usa para tratamientos de infecciones resistentes a antibióticos betalactámicos y para tratamientos de peritonitis asociadas a la diálisis peritoneal. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la vancomicina? Se debe usar con mucha precaución en pacientes con insuficiencia renal, ya que este medicamento podría acumularse y quedar concentraciones muy grandes en plasma. También la vancomicina no se debe administrar por infusión intravenosa menor de 60 minutos, es decir, menor de una hora. ¿Por qué? Ya que esa infusión muy rápida podría ocasionar serios efectos adversos, incluyendo una eritrodermia generalizada. Las reacciones adversas que vamos a encontrar con la vancomicina es ototoxicidad, vértigo, náuseas, vómito y nefrotoxicidad. Bueno, nuestro segundo medicamento es la metoclopramida. Este es un fármaco gastrocíntetico con propiedades antieméticas. Su mecanismo de acción es gracias a los efectos resultantes del antagonismo de dopaminérgico central y de sus efectos gastrocinéticos. Además, la metoclopramida posee antagonismo sobre los receptores 5H3, los cuales están implicados en el mecanismo de las náuseas y el vómito. Se administrarán 10 miligramos del medicamento y vamos a administrarlo para pacientes o para prevenir náuseas y vómitos subsiguientes a una operación quirúrgica, prevención de las náuseas y los vómitos por la quimioterapia en pacientes que tienen cáncer, también para tratamientos de la gastroparesia diabética y tratamientos para el reflujo gastroesofágico. Las contraindicaciones de la metoclopramida va más allá con pacientes con obstrucciones intestinales o con perforación del tracto digestivo. Esta debe ser utilizada con precaución en casos de hemorragias gastrointestinales y cuando se administra en dosis muy altas puede ocasionar somnolencia y es muy importante educar a los pacientes que no se vayan a administrar este medicamento o no lo vayan a consumir cuando vayan a conducir. Las reacciones adversas son somnolencia, diarrea y hipotensión también nos puede producir este medicamento. Bueno, nuestro tercer medicamento es el nitroprusiato. El nitroprusiato es un potente hipotensor de acción rápida y fugaz. Este, al administrarlo intravenosamente, produce una disminución de la resistencia vascular periférica y un marcado descenso de la presión arterial. Su acción se ejerce directamente sobre las paredes de los vasos y es independientemente de la intervención vegetativa. El tratamiento para el cual lo vamos a utilizar es para las crisis hipertensivas y de las presiones aumentadas malignas, es decir, la hipertensión maligna. También otros tratamientos es para hipotensión controlada durante la anestesia, esto para reducir el sangrado en procedimientos quirúrgicos. ¿Cuánto podemos administrar? Se administraría más o menos de 0,5 a 8 microgramos kilogramo minuto y un máximo de este medicamento recomendado es hasta 1,5 microgramos kilogramos minuto.
Está contraindicado en pacientes con anemia o hipovolemia no corregidas, insuficiencia cerebrovascular y pacientes con hipotensión. Y las reacciones adversas de este medicamento son nerviosismo, agitación, desorientación, cefalea, hipotensión, cambios en el electrocardiograma, palpitaciones, dolores precordiales y bradicardia. Sobre la hidrocortisona, la cual posee acciones tanto mineralocorticoides como glucocorticoides. Las acciones antiinflamatorias de estos glucocorticoides o de los corticoides se ven a unos efectos sobre las proteínas inhibidoras de la fosfolipasa A2. Colectivamente, estas son llamadas también lipocortinas. Las lipocortinas, a su vez, van a controlar la biosíntesis mediada por potentes de la inflamación, ¿cierto? En este caso son las prostaglandinas y los leucotrienos. Y esto inhibe a su vez la liberación de una molécula la cual es precursora del ácido araquidónico. Está indicado para exacerbaciones agudas de asma, shock anafiláctico y reacciones hipersensibles inmediatas, como cuáles angioedemas y edemas laringios. También para insuficiencia suprarrenal aguda, tratamiento del rechazo agudo del trasplante de órganos, un coma hipotiroideo, una vasculitis necrosante, una artritis reumatoide y ya estas serían algunas de las indicaciones por las cuales vamos a administrar este medicamento. La dosis orales se pueden administrar de 20 a 240 miligramos día en varias tomas. Intramusculares intravenosos se pueden administrar de 100 a 200 miligramos día dividido en varias dosis. Y obviamente se puede aumentar en situaciones agudas de urgencia. Se pueden aumentar hasta 50 y 100 miligramos por kilogramo, con un máximo de 6 gramos por día. Contraindicaciones de este medicamento va a ser para la hipersensibilidad a ese medicamento, a una úlcera péptica, a tuberculosis activa, VIH, SIDA, a herpes simplex, herpes zóster, varicela y todas estas enfermedades pues que tienden a disminuir el sistema inmune del organismo. Y las reacciones adversas de este medicamento serían leucocitosis, prurito, osteoporosis, por lo cual me puede generar fracturas, dislocaciones. También puede generarme tromboembolismos este medicamento, aumento de la presión arterial y parestesia. Espero que les haya gustado este nuevo video y no olviden siempre realizar el mejor cuidado para nuestros pacientes. El butilbromuro de iosina pertenece al grupo de los fármacos anticolinérgicos y antiespasmódicos. Como la buscapina ejerce su función como antiespasmódico, principalmente se tiene que saber que pertenece al grupo de los medicamentos anticolinérgicos, lo que quiere decir que va a inhibir la función de la acetilcolina a nivel del sistema nervioso central y periférico, por lo que va a impedir la transmisión del impulso nervioso o del fármaco anticolinérgico. También ejerce su actividad mayor en los receptores muscarínicos, acoplándose a estos e inhibiendo su función, por lo cual se va a generar un efecto antiespasmódico. ¿En qué caso se utiliza el butilbromuro de iosina? Principalmente en patologías gastrointestinales como úlceras pépticas, úlceras duodenales, úlceras gástricas o en el síndrome del colon irritable. Está entre 20 miligramos dosis durante 4 veces al día, es decir, se puede administrar hasta 60 miligramos al día repartidas en 4 tomas diferentes. Su aplicación puede ser vía oral o vía intramuscular en caso de que se requiera un efecto más rápido. ¿En qué caso está contraindicada la administración de la buscapina? En pacientes que hayan demostrado hipersensibilidad al medicamento o alguno de sus componentes. Además, debe ser administrada con cuidado y con mucha precaución en pacientes que tengan trastornos gastrointestinales como colitis ulcerativa y otros trastornos que puedan generar la exacerbación de síntomas asociados con la administración del medicamento.
En caso de ser administrada con otros medicamentos que cumplen la misma función antiespasmódica, se pueden producir efectos aditivos de la buscapina, aumentando su concentración en sangre y aumentando sus reacciones adversas y el riesgo de presentar exacerbación de los trastornos gastrointestinales. Las reacciones adversas más comunes: estreñimiento, boca seca, náuseas, vómito y diarrea por exacerbación de síntomas de trastornos gastrointestinales. La insulina cristalina pertenece al grupo de las insulinas sintéticas de acción corta o rápida. Esta insulina se obtiene a partir de la alteración genética de una bacteria llamada Escherichia coli y la adición de otros sustratos, principalmente cristales de zinc, por eso recibe su nombre como de insulina cristalina. ¿En qué casos está indicado el uso de la insulina cristalina o regular? En el caso principalmente del tratamiento de la diabetes mellitus. La misma acción de la insulina cristalina se tiene que tener en cuenta que cinéticamente cumple la misma función que la hormona insulina humana. ¿Qué es lo que hace? Tener en cuenta que la insulina regular o cristalina es idéntica en cuanto a su cinética con la insulina humana, la insulina que se produce normalmente en el organismo. ¿Qué pasa? Al ser administrada, la insulina va a ligarse al receptor de insulina del organismo. ¿Qué va a pasar? Las insulinas cumplen generalmente unas funciones básicas. Primero, aumentan el consumo o la captación de glucosa por parte de la célula, ¿cierto? Además, lo que va a hacer es que al ser administrada va a activar los receptores GLUT4 de las células y por ende va a aumentar el consumo de glucosa por parte de estas células. Mediante este mecanismo de acción es como van a disminuir los niveles de glucosa a nivel circulatorio. Además, lo que van a hacer también es activar la síntesis de proteínas y van a producir que los excesos sean guardados a nivel hepático. Además, también van a generar que la captación periférica de glucosa se realice a nivel principalmente del tejido esquelético y del tejido adiposo. La insulina cristalina o regular se debe administrar entre 15 a 30 minutos antes de la comida, por lo cual, posterior a la alimentación, se tiene que hacer un monitoreo de niveles de glicemia en el paciente. La cristalina se puede administrar mediante vía endovenosa únicamente en medio intrahospitalario. En medio extrahospitalario se administra por vía subcutánea o por vía intramuscular en caso de que se necesite que genere una acción más rápida, pero su principal vía de colocación es vía subcutánea, 10 a 15 minutos antes de cada comida. La dosis de la insulina cristalina se debe ajustar según las necesidades de cada paciente. Por lo general, la dosis varía y oscila entre 0.5 a 1 unidad internacional por kilo de peso corporal del paciente. Además, hay que tener en cuenta que cuando se administra insulina cristalina para tratamiento de diabetes, también se da concomitantemente con otro tipo de insulinas de acciones más largas y prolongadas. Está contraindicada en caso de que el paciente presente una hipoglicemia severa. En esos casos no se puede administrar. Y además, en caso de que el paciente haya demostrado hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Entre las reacciones adversas más comunes por el uso de la insulina cristalina se encuentran la hipoglicemia o la hipocalemia generada por la administración de estos medicamentos. La insulina cristalina puede interactuar al ser administrada en concomitancia con otros medicamentos, principalmente al ser administrada en compañía de hipoglucemiantes orales. Su efecto hipoglucemiante va a ser más severo y más marcado, al igual que en caso de administrar con los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, va a generar también que el efecto hipoglucemiante sea mayor. En el caso de los fibratos va a ocurrir exactamente lo mismo, el efecto hipoglucemiante va a ser más severo, y en el caso de los corticosteroides, las prostaglandinas, el glucagón y la fluoxetina, el efecto hipoglicemiante va a ser más reducido, lo que quiere decir que la insulina podría no ejercer su mecanismo de acción correctamente al administrar en concomitancia con esos medicamentos. Con la fenoximetilpenicilina o penicilina V. Esta penicilina es derivada de la penicilina G y se opta para su uso en el caso de que se deba administrar el antibiótico vía oral. ¿Por qué? Porque tiene una mayor estabilidad ante el ácido gástrico y por ende va a haber mayor biodisponibilidad del antibiótico en plasma.
Pertenece al grupo de las penicilinas y de los antibióticos beta-lactámicos. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo ejerce su función? Es principalmente bactericida. ¿Y cómo lo hace? Mediante la inhibición de la formación de la pared celular bacteriana. Al administrarse la penicilina, se va a adherir a las PBP, que son las proteínas fijadoras de penicilina, o las proteínas específicas de penicilina, que son las precursoras de la pared bacteriana. Entonces, cuando la penicilina inhibe la función de estas proteínas, lo que se va a generar es una pared bacteriana deficiente. La pared bacteriana es la medida de protección de la bacteria, y si esta pared se crea o se produce de una manera inestable o incorrecta, lo que va a generar es que la bacteria quede expuesta en el medio. Como consecuencia, se va a generar una lisis bacteriana y finalmente la muerte de la bacteria. Por eso el antibiótico es bactericida y no bacteriostático. Depende de cada paciente y de la patología que se esté intentando erradicar y de la bacteria también. Por lo general, la dosis en adultos es de 125 a 250 miligramos por día durante 10 días, que es la duración del tratamiento antibiótico generalmente. El uso de este antibiótico, principalmente cuando se comprueba y se corrobora que los microorganismos que están colonizando y que están generando la patología son sensibles al antibiótico. Se encuentran principalmente patologías como sinusitis, otitis, neumonías. También se utiliza para profilaxis de endocarditis. Para el tratamiento de la difteria infecciosa también es utilizada este tipo de penicilina. Se utiliza en concomitancia con otros medicamentos, como principalmente excretores de ácido úrico. Lo que se va a generar, úrico o ureico, puede ser administrada en concomitancia con excretores renales de ácido úrico. Lo que va a generar es un aumento de la penicilina, la antibiótica, a nivel de plasma, porque este medicamento lo que va a generar es la disminución de la excreción del antibiótico vía renal. Además, también se ha demostrado que el uso en concomitancia con anticonceptivos orales que presenten o que contengan estrógenos, lo que va a generar es la disminución de la absorción del anticonceptivo oral, disminuyendo probablemente su eficacia. Las más comunes asociadas al uso de la penicilina UV son principalmente gastrointestinales, entre las que se encuentran náuseas, diarrea y vómito. También se puede presentar exacerbación de síntomas de colitis en pacientes con antecedentes de síndromes gastrointestinales. También puede haber aparición de síntomas dermatológicos, principalmente urticaria, rash, reacciones anafilácticas y reacciones adversas más graves, como es el síndrome de Stevens-Johnson. También se puede presentar exantema o dermatitis. La prednisolona es un corticosteroide sintético, es una hormona que tiene acción antiinflamatoria y inmunológica. Tiene afinidad sobre los receptores citoplasmáticos, donde genera la transcripción y síntesis de proteínas específicas que inhiben la infiltración de los leucocitos en la zona inflamada. También disminuye las respuestas humorales que pueden tener hacia esta. De igual manera también tiene acción sobre la fosfolipasa A2, que es la que sintetiza el ácido araquinoico. Al bloquearla, lo que se hace es que no se presenta la cascada de inflamación. En específico, las prostaglandinas inhiben enfermedades dermatológicas, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, enfermedades hepáticas, enfermedades reumatológicas y enfermedades. La dosis depende del tipo y la gravedad de la enfermedad, al igual que la respuesta individual de cada paciente. Es decir, si el paciente presenta una asma bronquial, su dosis sería de 15 a 60 miligramos por día, o ante un estatus asmático o una fibrosis pulmonar, la dosis sería de 60 miligramos. Las adversas se relacionan al tiempo en el tratamiento, es decir, a corto plazo la más común es una hipersensibilidad a los componentes del medicamento. A largo plazo se pueden observar alteraciones óseas debido a la mala absorción de la vitamina D. También puede alterarse la absorción de la glucosa, puede presentar edemas por la retención de sodio, puede haber alteraciones en el proceso de cicatrización y también podemos encontrar inmunosuprimida el sistema. Interacciones encontramos con los anticoagulantes, que puede aumentar o disminuir el efecto de esto. Con los antidiabéticos disminuye su efecto, y con los digitálicos puede generar aumento de las medicaciones. Se relacionan ante alergia al medicamento, infecciones virales
o si la persona ha tenido alguna vacuna profiláctica antes de 8 o de 12 interacciones encontramos con los anticoagulantes que puede aumentar o disminuir el efecto de esto. Con los antidiabéticos disminuye su efecto y con los digitálicos puede generar aumento de las arritmias. La atropina es un anticolinérgico. Su mecanismo de acción consiste en que bloquea los receptores muscarínicos que se encuentran a nivel periférico y central. ¿Qué genera? Estimula el sistema nervioso central en un inicio, pero posteriormente lo deprime. De igual manera tiene una acción antiespasmódica sobre el músculo liso, disminuye las secreciones salivales y pulmonares, al igual que la diafragma. De igual manera también deprime el nervio vago, por lo que aumenta la frecuencia cardíaca. Está en medicación preanestésica. Si se administra por vía intramuscular o subcutánea, debe realizarse 1 hora antes de la anestesia. Si es por vía intravenosa, debe ser inmediatamente posterior a la anestesia. La dosis consiste en 0.3 a 0.6 miligramos. En tratamiento espasmolíticos se administra de 0.4 a 0.6 miligramos cada 4 o 6 horas. En bradicardias vagales se administra de 0,5 a 1 miligramo. Los órganos fosforados se administran 2 miligramos por vía intramuscular o intravenosa con unos intervalos de 10 a 30 minutos. Las reacciones adversas, las más frecuentes, son sequedad bucal y visión borrosa. Dentro de sus contraindicaciones encontramos pacientes con glaucoma, retención de líquidos, con daño mitral, que presenten arritmias o con insuficiencia cardíaca. Nos encontramos que inhibe el efecto de la metoclopramida, aumenta el potencial de toxicidad con la felinelefrina y los anticolinérgicos. La amiodarona es un antirrétmico de grado 3. Lo que hace es actúa sobre el miocardio, donde retarda la repolarización por inhibición del flujo del potasio. Lo que hace es aumentar el potencial de acción. De igual manera, deprime el automatismo del nodo sinusal áurico-ventricular, retardando la conducción hacia las de His y las fibras también los receptores alfa, beta y de calcio, generando relajación del músculo liso y de músculos cardíacos, por lo que disminuye la resistencia vascular. De igual manera también genera relajación sobre el ventrículo izquierdo y por ende disminuye el acosamiento de arritmias graves, todo tipo de taquiarritmias paroxísticas y en la prevención de la recidiva de fibrilación y auricular. La dosis de administración entonces son 150 miligramos intravenosos durante 10 minutos, seguido por perfusión de 1 miligramo por 6 horas y luego 0.5 miligramos por minuto. Su dosis máxima es de 2 miligramos. Ante paros cardíacos por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, se hace una perfusión de 1 miligramo en 6 horas. Las adversas encontramos como principales las bradicardias y la hipotensión. También encontramos microdepósitos corneales, vómito, puede haber alteración del gusto, puede haber temblor extrapiramidal, puede presentarse hiper o hipotiroidismo. En la zona de inyección puede generarse necrosis, eritemas, al igual que extravasación. Las indicaciones está ante una bradicardia sinusal, ante un bloqueo auricoventricular o ante el trastorno de la condición auricoventricular grave, al igual que una disfunción. Reacciones tenemos que aumentan las arritmias con los antidepresivos tricíclicos, se altera el automatismo y la conducción con los beta bloqueadores, aumentan los niveles plasmáticos con la warfarina y su toxicidad con los depresores del sistema nervioso. La furosemida hace parte de la familia de los diuréticos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Esta actúa en el asa de Henle en la parte ascendente, inhibiendo la bomba sodio-potasio 2-cloro. ¿Esto qué hace? Aumentar la excreción de sodio, de potasio, de cloro, de magnesio y de bicarbonato. Cuando se eliminan todos estos electrolitos
la presión arterial, disminuye el gasto cardíaco y también disminuye la resistencia vascular, aumenta la filtración glomerular y el flujo renal. ¿Cuándo está indicado el uso de la furosemida y cuáles son sus dosis? Está indicado en el edema de pulmón y se debe administrar 40 miligramos inyectables lentamente hasta 80 miligramos. Se debe dar un espacio de 6 a 8 horas entre cada administración. También se utiliza en el tratamiento de la hipertensión y se administran 40 miligramos diarios, que se pueden dividir en 2 tomas de 20 miligramos. También se administra en la hipercalemia en conjunto con la solución salina. Primero se administran los líquidos y luego se administra de 80 a 100 miligramos intravenosos o intramusculares de furosemida. Las reacciones adversas de la furosemida, las más conocidas, son la deshidratación, el desequilibrio electrolítico y la poluria. Mientras que entre las contraindicaciones más relevantes está la hipersensibilidad al medicamento. También los pacientes que sufren de insuficiencia renal aguda no se les debe administrar. Los pacientes con anuria, que tengan hipovolemias severas, estén deshidratados o tengan hipopotasemia o hipernatremia, no se les debe administrar. Las reacciones más significativas son: su efecto se ve disminuido cuando se administra con AINES, con metrotexato o con fenitoína o cualquier otro medicamento de secreción tubular renal significativa. Potencia la ototoxicidad o la nefrotoxicidad cuando se administra con cisplatino, con aminoglucósidos o con antibióticos nefrotóxicos. Aumenta el efecto de los relajantes musculares como son el tipo curare, también con la teofilina. Cuando se van a administrar con antihipertensores como lo es el IECA o los inhibidores del ARA2, se debe suspender la furosemida 3 días antes. Aumenta la toxicidad del litio, de los digitálicos y de los fármacos que prolongan el intervalo QT. Aumenta el riesgo de hipocalemia cuando se administra junto con laxantes o con corticosteroides. Es un opiáceo fuerte y su mecanismo de acción está basado en agonizar los receptores mu, delta y kappa. Al pegarse a estos receptores estimula el intercambio de guanosina trifosfato y también cierra los canales potasio dependientes y abre los canales de calcio dependientes. Al hacer esto se hiperpolariza la neurona, disminuyendo la excitabilidad. ¿Cómo se da su efecto analgésico? Se da a nivel espinal, disminuyendo la percepción del dolor. Las reacciones de la morfina se dan: aumenta su toxicidad cuando se da junto con alcohol etílico. Además de esto, no se puede dar con antidiarreicos antiperistálticos, puesto que aumenta el estreñimiento. No se recomienda dar con antihipertensivos o diuréticos, puesto que aumenta su efecto hipotensor. Y tampoco se debe dar con anestésicos, con hipnóticos o con barbitúricos, puesto que aumenta su efecto. La dipirona pertenece a las familias de las pirazolona y su mecanismo de acción se da en el sistema nervioso central, específicamente en el tejido nervioso. Tiene un efecto antipirético, puesto que inhibe la producción de las prostaglandinas en el hipotálamo y también la producción de las prostaglandinas a nivel del tejido. Inhibe también la excitabilidad de los músculos, por lo cual se da su efecto antiespasmódico. La dipirona está indicado en los dolores intensos o agudos, también en los dolores crónicos y en los dolores de enfermedades reumáticas, cuando se tienen cefaleas fuertes o dolores odontológicos, además de dolores tumorales y dolores posteriores a traumatismos que se van por diferentes vías. Si estamos hablando de la vía oral, podemos administrar de 3 a 8 comprimidos por día, cada 6 a 8 horas. También podemos hablar de la vía rectal, donde se dan cada 8 a 12 horas el medicamento. Y si es por vía intramuscular, administramos de 1 a 3 ampollas día cada 6. Reacciones adversas más comunes encontramos las hematológicas. Puede producir anemia hemolítica o anemia plástica. Además, en el sistema cardiovascular podemos encontrar que da hipotensión, también puede producir mareo, vómito, vértigo. En cuanto al sistema gastrointestinal, puede producir irritación gástrica o serostomía. Está contraindicado en
pacientes que tienen hipersensibilidad a la neurona, que toman ASA o también AINES, y los pacientes con úlceras gastroduodenales. Las reacciones de la dipirona empiezan siendo con la clorpramazina. Si se da concomitante con esta, podemos producir una hipotermia severa. Cuando se da con la ciclosporina, disminuye la concentración del medicamento. Cuando se da junto con alcohol, podemos incrementar el efecto de la dipirona. Cuando se da con anticoagulantes cumarínicos, podemos aumentar el riesgo de hemorragia. Y se potencia el efecto de la dipirona cuando se da con depresores del sistema nervioso central. Hola, para continuar con los medicamentos vamos a hablar sobre el ácido valproico. Este es un anticonvulsivo. Su mecanismo de acción se desconoce, pero al parecer actúa de la siguiente manera. Primero es aumentando las concentraciones de GABA en el cerebro. También bloquea o inhibe esas enzimas que catabolizan o bloquean los receptores de GABA en el sistema nervioso, y también inhibe la excitación neuronal al hacer que se inhiban los canales de sodio voltaje dependientes. Está indicado en epilepsias, ya sean clónicas, está indicado en epilepsias generalizadas primarias, convulsivas, no convulsivas, de ausencia y mioclónicas. También en las parciales con sintomatología general y complejas, en las parciales secundarias, las formas mixtas y especiales generalizadas secundarias. Se prefiere conservar la vía intravenosa para situaciones de emergencia, por lo tanto, si no, se puede continuar con la vía oral. Bueno, está contraindicado en hipersensibilidad al medicamento, en hepatitis aguda, crónica, en antecedentes personales o familiares de hepatitis grave, en disfunción hepática o pancreática, y también en disfunción del metabolismo de los aminoácidos ramificados o del ciclo de la urea. Las interacciones del ácido valproico están: potencian el efecto de los neurolépticos, los IMAO, los antidepresivos y las benzodiazepinas. Aumenta las concentraciones plasmáticas de fenobarbital, carbamazepina. Dentro de las reacciones adversas del ácido valproico están anemia, trombocitopenia, aumento de peso, temblor, trastornos extrapiramidales, estupor, somnolencia y convulsiones. Falla la memoria, náuseas, cefalea y dolor abdominal. Hiponatremia, hemorragia, alopecia relacionada con dosis e hipersensibilidad. Son antibióticos de amplio espectro y acción prolongada. Pertenecen al grupo de las cefalosporinas de tercera generación. Su acción incluye la inhibición de la pared celular bacteriana. ¿Cómo lo hace? Principalmente la célula, la bacteria, tiene una pared que no permite que ingrese agua y es una función protectora. Ahora, en la membrana existen proteínas o enzimas que ayudan a la construcción de dicha pared. Esas proteínas se llaman PVP o proteínas fijadoras de penicilinas. Dichas enzimas o proteínas son, por así decirlo, los albañiles. Ellas lo que hacen es coger azúcares dentro de la membrana y sacarlos al exterior y se forman los ladrillos. Ese ladrillo se llama bactoprenol fosfato. Ese ladrillo ayuda a la formación de la pared. Ahora, ¿qué sucede? Usted al administrar ya sean penicilinas o cefalosporina, lo que hace es bloquear dichos albañiles. Si no hay albañiles, no hay ladrillos. Si no hay ladrillos, no hay pared. Si no hay pared, entra agua, se hincha la célula o simplemente esta muere. Así es la función de la cefalosporina.
en este caso la ceftriaxona. Este medicamento está indicado en sepsis, meningitis, peritonitis, infección biliar, gastrointestinal, ósea, articular, medular, de la piel, de tejidos blandos, renal, genital, de las vías respiratorias, neumonía, de garganta, nariz, ojos y también en la profilaxis preoperatoria. Está contraindicado en hipersensibilidad a cefalosporinas o penicilinas, recién nacidos prematuros hasta la edad corregida de 41 semanas, recién nacidos a término con ictericia, hipoalbuminemia o acidosis, o si se necesita infusión de calcio intravenoso, o infusiones que contengan calcio debido al riesgo de precipitación de la ceftriaxona al calcio. Las interacciones básicamente son antagonismo con cloranfenicol y sinergismo frente a gram negativos con aminoglucósidos. Bueno, las reacciones adversas de la ceftriaxona son diarrea, náuseas, vómitos, estomatitis, glotifenia, anemia hemolítica, trombocitopenia, exantema, dermatitis alérgica, prurito, urticaria, edema y edema. Bueno, y por último tenemos el haloperidol. El haloperidol es un antipsicótico que su mecanismo de acción es la siguiente. Lo que él hace es bloquear los receptores de dopamina tipo 2 postsinápticos en el sistema mesolímbico, mesocortical y bloquean la serotonina. Cabe incluir que no posee actividad antihistamínica ni anticolinérgica. Bueno, dentro de las indicaciones del haloperidol tenemos que cuando se usa como antiemético se usa para las náuseas y vómitos solamente cuando los medicamentos normales o comunes no han surgido efecto aún. El haloperidol está indicado como neuroléptico en delirios, alucinaciones, trastornos de la personalidad, delirios hipocondríacos. También se da en el tratamiento de agitación psicomotriz en hipopersistentes, conductas agresivas de los niños y también en movimientos coreicos. En anestesiología se da como premedicación y como mezclas de anestesia. Y antiemético se da cuando las náuseas y vómitos ya no se pueden tratar con los medicamentos convencionales. También dentro de las interacciones medicamentosas tenemos de que pueden haber riesgo de que hayan sustancias que prolonguen el intervalo QT. También tenemos concentraciones plasmáticas aumentadas con la itraconazol o la nafazodona. Tenemos que hay niveles plasmáticos disminuidos con la carbamazepina, el fenobarbital y la rifampicina. Los niveles potencian la depresión del sistema nervioso central, el alcohol, los hipnóticos, los sedantes o analgésicos potentes. Antagonizan la acción de la adrenalina y disminuyen el efecto de la levodopa. Y también aumentan los niveles plasmáticos de los antidepresivos tricíclicos. Las reacciones adversas de este medicamento tenemos agitación, insomnio, depresión, trastorno psicótico, hipotensión, estreñimiento, boca seca y hipersecreción salival. También tenemos trastornos extrapiramidal, hipercinesia, peso aumentado o peso disminuido, disfunción eréctil y retención urinaria. Función hepática anormal en la prueba, erupción, náuseas, vómitos, etc. Muchas gracias por habernos escuchado y por ver este video.